Vamos a hablar hoy día del papiloma humano. En estadísticas, ¿qué podemos decir del papiloma humano? Es cierto que casi que el 90% de la población está contagiada con papiloma humano, que pues es un virus de transmisión sexual. Bueno, primero agradecerte por la invitación, siempre es un placer conversar contigo. Las infecciones de transmisiones sexuales existe un auge, un crecimiento exponencial en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, bastante importante en el mundo entero. Y el Ecuador no está exento de eso. Existen virus que son responsables de infecciones que en algunos casos están relacionados con algunos cánceres y uno Ujú. de ellos es el virus del papiloma el virus del papiloma humano, el cual está relacionado con el cáncer, especialmente en mujeres, lo que se conoce como el cuello uterino. Fíjate tú que el cáncer de cuello de útero es la segunda causa de cánceres en mujeres y el aumento que ha habido de cáncer de recto, de pene y de cuello de cuello y de cabeza siguen siendo, sigue aumentando. Y estos también son responsables por el virus del papiloma. Por lo tanto, muy de acuerdo con tu comentario, que hay un aumento creciente de la infección por el virus del papiloma humano. Podríamos hablar de un 80-90% de las personas activas sexualmente que tienen el papiloma humano, tanto en garganta como en las zonas genitales. Mira, yo creo que es muy difícil poder dar porcentajes porque no existe un screening de vigilancia epidemiológico, porque Ujú. quienes se hacen screening generalmente son las mujeres a través del Papa Nicolau, pero muy poco o casi contadas personas se hacen Papa Nicolau en la región rectal, por ejemplo. Ujú. Debería ser obligatorio para las personas que mantienen actividad sexual rectal realizarse un Papa Nicolau rectal, pero lastimosamente esto se lo hace muy poco. Y en la Ujú. garganta, solamente las personas que tienen lesiones o que tienen patologías se lo hacen. Por lo tanto, creo yo que sería un poco irresponsable poder decir un número de personas que lo tengan. Lo que sí podemos afirmar es que relacionando el cáncer de cuello de útero en las mujeres, que el cual es la segunda causa, podemos decir que hay un aumento creciente de lesiones cancerígenas, sobre todo en mujeres, y eso está relacionado con aumento de infecciones por papiloma. Usted creo que dijo que después de de la pandemia se había incrementado. ¿Por qué razón? ¿Por qué sería? Mira, la pandemia llevó o fue una predisposición a muchos problemas sociales, Ujú. violencia intrafamiliar, abusos sexuales intrafamiliares, todo lo que eran los aislamientos predisponía a una serie de Ya. aspectos sociales y uno de esos fue el abuso sexual y como hemos tenido ausencia de vigilancia epidemiológica durante los años de pandemia, recién se lo ha vuelto a retomar. Ujú. Pues estamos viendo de que hay un aumento de HIV o de cifras que el propio Ministerio de Salud los tiene, ¿no? E incluso sabiendo de que estas cifras son subdiagnósticos. ¿El HIV te puede matar todavía? ¿Hay gente que muere todavía de HIV o es un descuido? Mira, cualquier enfermedad que no se diagnostique y no se trata, tú te puedes Ok. tener una evolución mala. No. A Pero el ver. VIH, pero el VIH bien manejado, bien diagnosticado, con terapias antirretrovirales adecuadas, no debería de morirse ningún paciente, porque actualmente ya dejó de ser una enfermedad mortal y actualmente es una enfermedad crónica, inflamatoria, controlable a través de terapias, no tiene curación, pero al igual que muchas enfermedades que no tienen cura, la hipertensión, hay muchos cánceres, diabetes, tienen control. Y en Lo que pasa, medicina hablar de control es bastante. lo que pasa es que el VIH o HIV es como una lepra, ¿sabe? La gente se siente como leprosa cuando tiene HIV. Qué feo decirlo, pero es cierto. Y entonces les da vergüenza y se dejan morir. Ese es el problema, doctor. Es que el problema del VIH no es médico, es un problema social, es un Sí. problema de discriminación, de estigma, de rechazo, en Sí. donde todavía, desgraciadamente, por más de 40 años que llevamos de la pandemia, todavía existen rezagos, todavía existen
personas o entidades o países incluso en donde la discriminación existe, ¿no? Por lo Y no tanto, en se este momento la sabe. lucha contra el VIH no es tanto médica, es una lucha de derechos, es una lucha de mejorar el acceso a la salud, ¿no? Porque somos humanos y todos requieren cuidado, requieren atención en el trabajo. Por lo tanto, hay que aprovechar programas como el tuyo para tratar de sensibilizar en la parte social, en la parte de estigma, en la parte de discriminación, en la parte de rechazo, en la parte de que los derechos tienen que ser para todos y las personas con VIH no deberían de estar exentos de lo mismo. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, saber que si están con VIH, no tomarlo como que es el fin del mundo, sino tratar de salvar sus vidas, ¿no? Y no dejarse morir. Bueno, esto Hagan forma parte del desconocimiento. Cuando tú desconoces una enfermedad y encima le agregas estigma, discriminación o rechazo, probablemente vas a crear atmósfera o vas a crear conceptos que lesionan y matan más que la propia enfermedad. Cualquier enfermedad tiene que buscar atención médica. así Las es. adicciones, por ejemplo, matan más gente que el VIH, la hepatitis B. Probablemente mata más gente, pero sin embargo la gente dice tengo hepatitis B y no pasa nada. Pero en Ujú. cambio decir VIH es toda una atmósfera social, desde el rechazo de la familia, ¿no? Los amigos, el barrio, el trabajo, el que dirán. Entonces eso, contra eso es que tenemos que tratar de educar a la población. Yendo al punto, doctor, de lo que íbamos a tratar el día de hoy, muchas veces tocamos el tema de que no solamente las niñas, porque, a ver, pongámonos en contexto, el Ministerio de Salud desde hace cuánto tiempo vacuna a niñas desde los 9 años contra el papilomavirus. Este es un tema que quisiera que usted nos lo ponga en contexto históricamente y desde cuándo existen las vacunas para que el público que nos está escuchando lo sepa de una manera integral. Mira, de las pocas enfermedades inmunoprevenibles, Ujú, sobre todo para las complicaciones, ujú. justamente la vacuna del HPV. Hay países como Australia, donde ya demostró actualmente, hay mucha evidencia, que Australia ha vacunado hace muchos años niños y niñas hasta los 24 años de edad. Y en este momento Australia, después de más de 10 o 15 años, prácticamente no tiene casos de cáncer de cuello de útero. Imagínese. Esto quiere decir que la prevención sigue siendo más económica que el tratar una mujer, una persona con cáncer, no solamente que te cuesta plata, sino que te cuesta todo lo que es lo que conlleva los problemas propios del manejo oncológico. El avance que el ministerio ha hecho al incluir a niños de 9 años probablemente es un escalón, pero todavía la escalera está muy larga, ¿no? Actualmente ya la propia Organización Mundial de la Salud recomienda que tú deberías de vacunar niños y niñas hasta los 14 años, ¿no? Y Ujú. deberías incluso prolongarlo hasta los 24. Y Ok, doctor. cualquier persona que sexualmente sea activo puede vacunarse. Ok, El problema pasa doctor. acá. Ok, hablemos cronológicamente. A ver, el papilomavirus tiene varias cepas. ¿Cuántas son? Tú tienes más de 100 diferentes genotipos de Ok, papiloma. hay algunas cepas que son mortales, que si las tienes, y las mortales son las que no se ven porque están dentro del cuello de la vagina, ¿cierto? Son las que muchas veces no se manifiestan con condilomas fuera de la vagina, en los labios, ¿cierto? Tú tienes más de 100 genotipos diferentes de papiloma, de los cuales 12 son reconocidos que tienen una relación oncogénica, es O sea, decir, que te como cáncer. pueden causar cáncer. Ok, Hay una vacuna que tiene 9 genotipos de estos 12 que te va a ayudar a prevenir, no a que te infecte de papiloma, a que no te dé cáncer. ¿Ya? ok, Por lo tanto, la vacunación no es que te previene de que no te infecte, tú tienes que seguir teniendo las medidas de prevención, pero lo que te va a ayudar es que si tú te infectas con una cepa 16 o 18, que son las cepas responsables del cáncer de cuello de útero, no te va a dar, te va a disminuir esa probabilidad. ok, Y eso es la salud pública, ok. tratar de prevenir enfermedades como el cáncer, que probablemente tienen un alto peso dentro de la sociedad. Y en niños, dime, Esta vacuna, ¿por qué no cubre las 12 cepas cancerígenas? mira, la historia de la vacuna comenzó con 2 genotipos
que se llamaban bivalentes. Ya. Posteriormente los descubrimientos fueron a una vacuna que era de tetravalente, que era de 4, y actualmente tenemos la de 9. Es probable que en los próximos años la industria farmacéutica y los laboratorios podamos seguir mejorando este tipo de biológicos, y es probable que mañana tengamos mayor cobertura, como también es probable que tengamos o aparezcan otros genotipos que a la final se lo están relacionando también con el cáncer. Sí, si una persona le puso a su hija, mi caso, a mi hija Marilita le puse cuando tenía 13 años, la tetravalente. Cuando ella esté aquí en Ecuador, yo debería volverla a vacunar con la, ¿cómo se diría? Con la de 9 cepas, no navalente, ¿cómo sería? Debería Así es, volver. tú la puedes volver a vacunar, porque le estás ofreciendo le estás ofreciendo protección para otros genotipos que ella no se ha vacunado. Es Por lo tanto, interesante. Por la lo tanto, vacunación la se la puedes vacuna, la ofrecer. base. Ok. Ahora, ¿por qué usted nombra los 9 años? Porque esa es la que es gratis hasta los 9 años, ¿cierto? ¿Desde qué edad hasta qué edad las niñas pueden ir al Ministerio de Salud y ponerse la vacuna de 9 cepas gratis hasta los 9 años? No, el ministerio no está poniendo la de 9 cepas. El ¿Quién ministerio, pone? tengo entendido que está poniendo la tetravalente, que es la de 4. La Ok, de 9 cepas tú la encuentras privadamente, ok, ¿no? eso es buena cosa. Lastimosamente es un poquito cara, pero nada es mejor que la prevención. Pero alcanza con lo que el ministerio está haciendo. Ok, ¿Por qué tú le pones a los 9 años? Porque hasta los 14 años se ha visto que a veces que con una sola dosis muchas veces es suficiente para producir una reacción por parte de los niños, ¿no verdad? Suficiente para que cuando ellos tengan su inicio sexual los pueda prevenir. ¿Ya? Por eso que actualmente estamos esperando hay estudios que en este momento por menores de 14 años, de 9 a 14 años, con una sola dosis, a veces es suficiente para vacunar a este grupo etario. Por arriba de los 14 años, tú necesitas 2 dosis. ah, Y cualquier persona que tenga algún problema de inmunodeficiencia, alguna enfermedad con trastorno a nivel de sus defensas, probablemente va a requerir de 2 a 3 dosis. ok, es decir, que entre 9 y 14 años los chicos son mucho más receptores de esta vacuna, o sea, la reciben mejor y tiene un mejor Tienen efecto, una mejor respuesta. una mejor respuesta. Ok, eso no la sabía, doctor. Ahora, ¿por qué razón se priorizó a las niñas? Porque son las que hacen cáncer cuando no es del Así es. papiloma. Ok, pero los hombres son los portadores del papiloma por lo general y por eso no se los había tomado en cuenta. Hacemos esta entrevista principalmente para dar a conocer que ahora también se va a vacunar a los chicos, a los hombres. ¿Qué opinas sobre esta decisión? Yo creo que era algo que lo veníamos exigiendo, sugiriendo por parte del ministerio. Creo que el ministerio estaba consciente y está consciente que esta vacuna va a tener un alto impacto, pero que a veces por aspectos económicos o aspectos de decisiones políticas o de la priorización muchas veces de los recursos hace de que no inviertan o no se destinen recursos para este tipo de programas. Ok, ahora, ¿cómo se puede acceder a estas vacunas? ¿Cuál es su recomendación para las mamás que nos están escuchando de cómo llevar a sus chiquitos? ¿A dónde? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Dónde pueden saber más? ¿A dónde acudir? ¿Qué papeles tienen que llevar? Doctor, denles una guía para que las mamás que nos están escuchando puedan acceder a estas vacunas que se están dando para hombres y mujeres, ¿no? Mira, el ministerio ha sacado una recomendación para que cualquier unidad del Ministerio de Salud que esté más cercana a su casa, acérquese. Si el niño tiene 9 años, 11 meses, 29 días, probablemente niño o niña, la primera dosis se la van a administrar gratuitamente. Y si tiene hasta los 12 o 13 y ya se administró la anterior, le van a poner una segunda dosis. Por Ya. lo tanto, si ya se puso una primera, acuda para que le pongan una segunda dosis. El Ministerio de Salud todavía está colocando 2 dosis, ¿no verdad?, para este grupo etario de 9 a 14 años. Lo que estamos sugiriendo
es que ya se están viniendo investigaciones que con una dosis es suficiente. Imagínate que tú con una sola dosis podrías duplicar el número de población, ¿no? Ya no serían dos, sino que sería una. Pero eso todavía el ministerio no lo tiene eh, estandarizado. Por Ok, ahora el ministerio sigue colocando dos dosis. ok. Antes eran 3 dosis, ¿verdad? Hasta el Antes son tres 19. dosis para pacientes que probablemente su respuesta uno crea de que va a ser un poco diferente. Ok. Bueno, no, también para las niñas. Yo me acuerdo a Marielita haberle puesto tres Al dosis. inicio, al inicio la vacunación hace años atrás salió con tres dosis, pero creo que Claro. los estudios y la evidencia fue viendo que probablemente con dos dosis era suficiente en niños y en niñas menores de 14, ¿no? Ya. Y de ahí ya para adultos o para personas que tengan algún problema de respuesta inmunológica, probablemente un esquema de tres dosis. Ahora, si ya cumplió los 10 años, ¿no los van a vacunar? Tiene que llevar cédula, ¿no? Lastimosamente tienen que llevar cédula y esas son las cosas que a veces uno dice, pero uno entiende que a veces por cuestiones de programa tú tienes que poner límites en quién vacunar. Ya. O sea, a los 10 años, cuando si tiene 10 años, no los van a vacunar. 9 años, 11 meses, 29 días. O sea, un día antes de cumplir 10 años, si no, nada. ¿Y desde qué edad se puede vacunar a los niños? La misma edad, a partir de los 9 años. Ya, pero Tanto ¿desde qué niña, edad? ¿Desde los 8, desde los 7, desde los 6? ¿Desde qué ¿no? edad? La recomendación es a partir de los 9 años. Niños y niñas, público o privado, de ahí para adelante. La Ya, actividad sexual en el país se calcula que es alrededor de los 12 a 13 años, que ya. ya hay inicios sexuales. Ok. Muchos de ellos son por abuso, ya lo sabemos, pero hay Ujú. que vacunarlas justamente por esto, ¿no? Ok. ¿Qué pasa con las mujeres también grandes o los hombres que nos pues, están escuchando en este momento y que quisieran vacunarse y que nunca han tenido un episodio de papiloma? Mira, cualquier persona puede vacunarse de papiloma. Lastimosamente, el Ministerio de Salud, la gratuidad solo es para lo que hemos conversado, pero Ujú. cualquier persona puede adquirirla privadamente en el país, en cualquier farmacia o cualquier centro de vacunación que garantice la cadena de frío y te garantice la calidad de la vacuna. Ya. ¿Y qué pasa para las personas que sí han tenido un episodio de papiloma, pero no de las cepas cancerígenas? ¿Se pueden vacunar? Se puede vacunar porque justamente a ti te puede dar papiloma por una cepa no oncogénica. Ok, Pero si tú sigues manteniendo, ¿no?, actividad sexual o sigues manteniendo conducta de riesgo, te puedes volver a infectar por una cepa oncogénica. Por lo tanto, el hecho que tú te haya dado papiloma, no hay una contraindicación para que no te vacunes. Por el contrario, tienes que vacunar. ¿y qué pasa si una persona ha tenido un evento oncogénico, o sea, ha tenido cáncer por una cepa y ha tenido de repente una extracción de útero o de ovarios también, porque ha tenido un cáncer de cuello, pero ha sido por una cepa, pero sigue con actividades sexuales? ¿Puede vacunarse también? O sea, tendrá que el médico evaluarlo individualmente para ver los beneficios de la vacuna y protección para otras cepas oncogénicas que la vacuna tenga. Ujú. Ok, perfecto. ¿Alguna recomendación extra, mi querido doctor Alemán? Como siempre, un gusto estar con usted. Que yo creo que hay que acudir, llevar a niños y niñas al Ministerio de Salud, que hay que tratar de fomentar la educación y la información clara, concreta, concisa, tratar de evitar y romper mitos que muchas veces los papás creen que porque es niño no tiene que vacunarse para HPV porque solo se vacunan quienes ya tienen actividad sexual. Ese mito hay que romperlo. La vacuna no necesita tener actividad sexual. La Ok. vacuna podemos ponérselos a niños y niñas de 9 años sin ninguna actividad sexual. Es justamente para eso, para que cuando tenga su actividad sexual ya tenga los anticuerpos suficientes de protección. No, no va aquí a surgir un machismo de que, ay, no, yo a mi hijo no le voy a poner. A la niña sí, pero al niño no. ¿Usted cree que tal vez pensaremos así las mamás? Yo a Ricky Bueno, todavía esos no son le los pongo. mitos, Yo, esos son los mitos. imagínense, yo a Ricky todavía no le pongo. Y cada vez digo, ahora que venga le voy a poner. Y ahora que venga le voy a poner. Ahora que venga le voy a poner. Pero nos demoramos mucho más en pensar en los hombrecitos, ¿no? Mira, yo creo que son los mitos que hay que romperlos, ¿no? Y Sí, yo sí. creo que programas como el tuyo hay que ayudar a romper estos mitos, porque lastimosamente esto viene de hace muchos años atrás, en que solo hay que vacunar a la niña cuando ya tenga actividad sexual, y eso es lo que hay que romper.
Muy bien, gracias, doctora Alemán, gracias por estar con nosotros. Ya saben, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y todas sus unidades están vacunando a niñas de 9 años. Tienen un año para hacerlo, señores, porque cuando ya cumplen 10 niños y niñas, cuando ya cumplen 10 años, el día que cumplen años, ya no las vacunan. Así que aprovechen, por favor. Y en el lapso de ese año se pueden vacunar 2 veces, doctor. El ministerio normalmente tiene un calendario de vacunación de acuerdo a cuándo te pone una, ¿no? Normalmente te pone una hora y la segunda dosis normalmente colocada a los 60 días, entre 60 y 90 días posteriores.